Campus Innova Pyme es un foro donde las empresas pueden exponer sus experiencias con respecto a la innovación. Y ahora vamos a hablar con una de estas empresas, usted es el director general de Laboratorio Escufarma, César Quintanilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos vas a contar un poco cuál es la experiencia de tu empresa con respecto a la innovación. ¿Cómo empezasteis y cómo habéis ido evolucionando? Sí, pues en mi caso empecé en el 2004, yo venía de una empresa familiar, una empresa empresaria, mi padre era empresario, él tiene un laboratorio farmacéutico, era socio con otros socios del laboratorio. Yo después de unos años trabajando allí vi que había un campo que a mí me gustaría, tenía un proyecto que quería desarrollar y vi que ese proyecto no tenía cabida en este laboratorio porque era un proyecto muy especializado y entonces, bueno, pues decidí montar mi propio laboratorio, que lo basé en dos patas, una era la innovación y otra la internacionalización. Desde el primer momento vimos que en nuestro campo, en un campo de gigantes, teníamos que ir a sectores muy nicho y con una ventaja competitiva. Esa ventaja la hacíamos mediante la innovación, obviamente. Y mucha de esa innovación fue, sorprendentemente, en algunos casos era una innovación muy grande y no nos daba los resultados que esperábamos, pero con pequeños cambios conseguimos unos resultados espectaculares. Y ahí donde vimos el camino a seguir. Pequeños cambios, algo, por ejemplo, un comprimido que había que tomarse medio al día, vimos que no estaba ranurado. Pues simplemente meter la introducción de la ranura, que a lo mejor es muy tonto, o productos que eran de 3 tomas al día, hacerlos retar, o en jarabe para personas con problemas de deglución. Vimos que productos que ya estaban maduros podíamos darles una segunda juventud. Luego ya eso nos fue llevando a productos con una innovación mayor, como producto para la fertilidad masculina, que fuimos pioneros en España. Y bueno, y eso es lo que fuimos desarrollando. Y luego en la internacionalización, desde un primer momento lo tuvimos claro, vimos, como he comentado en la charla que hemos tenido, que claro, realmente el mundo es global. Y igual que mi competencia puede estar en Chile y no la conozco, yo también puedo ser su competencia, entonces tenemos que movernos en ese ámbito. Entonces de ahí creamos una serie de filiales en Portugal y Argentina y luego hemos optado por un modelo de exportación con distribuidores en exclusiva. ¿Qué les habéis contado a los emprendedores que han acudido aquí al foro sobre la aportación de vuestra experiencia en la empresa? Pues, ¿es importante enfocar, por ejemplo, la internacionalización? Sí, les he hecho mucho hincapié en primero en el esfuerzo, de que esto va a ser muy difícil, que quien diga que esto es fácil, que es un camino de rosas, es mentira, es una cosa muy dura y tiene que ser un camino a largo plazo, no es una recogida de beneficios y éxitos inmediato para nada. Que sin innovar no van a ningún lado, pero si hacer lo mismo que hace la competencia, pues posiblemente le compren a él porque lleva más tiempo. Saca algo nuevo al mercado, como repito antes, puede que sea una gran innovación o puede que sea una pequeña innovación, pero haz valer esa pequeña diferencia. Y luego, por supuesto, hemos insistido mucho en la internacionalización, que nadie se piense que la competencia la va a tener en el barrio porque no la tiene. ¿Qué herramientas utilizasteis para conseguir esa internacionalización? Porque hoy hemos estado hablando de consultores, de la ayuda de todas las agencias que tenemos aquí para poder ayudar a los emprendedores. Sí, pues yo soy un ejemplo de uso del IBEX, cuando era el IBEX, ahora el IBACE, y la verdad es que me sirvió mucho tanto para la introducción en Argentina como Portugal, y luego en determinados mercados donde he ido viendo camino, le he podido pedir a las oficinas que tenían, que ahora siguen teniendo como IBACE, informes económicos sobre algún posible partner o que me busquen la agenda, y la verdad es que funcionan bastante bien. Asimismo, también en algún país concreto hemos usado consultores locales, un poco buscándolo, depende del mercado. Y también me ha funcionado mucho hablar con otros empresarios ya introducidos, a lo mejor otro sector, pero introducidos en el país. A lo mejor una charla de un café con ellos me ha solucionado muchísimos problemas. ¿Empresarios valencianos, por ejemplo? Sí, por supuesto, sí, buscábamos, claro, empresarios que yo conocía de aquí, que sabía que estaban introducidos en México, pues decía, oye, ¿qué problemas tuviste? Y te lo contaban con un café y contándote la verdad, y encontraba realmente respuestas muy satisfactorias. ¿Qué retos habéis tenido a lo largo de vuestra trayectoria para llegar donde estáis? Retos que habéis cumplido, porque me comentabas que quizás trasladar a la gente esa iniciativa de quiero ser innovador, cuando una empresa ya es creada y además viene familiar de un padre, quizás cuesta un poco, ¿no?, convencer a la gente de que quiero hacer esto. Sí, pero yo no soy un relevo generacional, porque es una empresa nueva creada, entonces sí que desde el principio intenté que todo el mundo tuviéramos
ese concepto de innovación, no solo en productos, que parecía que estaba más introducido, sino también en procesos. Por ejemplo, ¿por qué se hace así? No, porque siempre se ha hecho así. No, eso es un error. O sea, muchas veces... Te encuentras con tu propio staff, ¿no? Con esos cambios, el miedo al cambio, etcétera. Pero bueno, luego a veces te equivocas, pero muchas veces se generan mejoras significativas, tanto en la atención al cliente, y meter esos pequeños cambios son los que nos han costado mucho, pero bueno, al final todo llega. ¿Y retos de cara al futuro? Bueno, ¿Dónde queréis llegar? Bueno, seguir creciendo. Ahora por fin ha pasado ya esta maldita crisis que parecía que los empresarios, más que mirar al futuro, teníamos que mirar dónde pisábamos, ir con pies de plomo. Yo creo que los vientos han cambiado, los vientos ahora vienen a favor y obviamente estamos creciendo mucho, estamos en cerca de 20 países y queremos llegar a más de 40 países el año que viene, o sea que trabajando mucho la internacionalización. Muy bien, muchísimas gracias y enhorabuena por Nada. compartir con nosotros este momento. Gracias. Gracias.